Continuamos entonces con la introducción. Seguimos todavía con el tema del pensamiento del apóstol Pablo. Todo esto forma parte de la introducción, es la cuarta parte de la introducción. Nos queda todavía tal vez una o dos clases, cuando mucho, de la introducción para entrar ahora sí ya de lleno al libro de Romanos. Y vamos a ver el tema de hoy, pues vamos a estar viendo los beneficios de la salvación. Estuvimos viendo la semana pasada el tema del pecado y sus efectos, y ahora vamos a entrar a ver lo que es la salvación. Todo esto lo estamos viendo en el entorno del libro de Romanos. Para cuando lleguemos ahí, pues vamos a estar ya mucho más familiarizados. Y bueno, el tema, volvemos a repetir, el ser humano, la persona dividido en espíritu, alma y cuerpo, y en el alma también está la conciencia, la mente, y en el cuerpo ubica el corazón y la carne, así es como lo distribuye. Y la sesión pasada vimos el tema del pecado, ¿no? Los significados de las palabras que usa Pablo ahí en la carta y los efectos que tiene en cada una de estas partes, ¿no? En cuanto al espíritu, pues lo vimos que lo mata, al alma la contamina, cauteriza la conciencia, corrompe la mente, esclaviza el cuerpo, entenebrece el corazón, es decir, lo va oscureciendo, y a la carne la va depravando. Y estos efectos tienen también a nivel eterno, es decir, el pecado tiene daño no solamente aquí mientras vivimos aquí en esta tierra, sino los efectos en términos eternos. Y lo que pasa con el espíritu es que queda una separación eterna para siempre, ¿no? El espíritu ya está separado o muerto, por decirlo así, de esa manera, y eternamente va a quedar así muerto. Y en cuanto a lo que es el alma, con la conciencia y la mente, el tema del alma, pues queda con una condenación eterna. Ahí va a estar condenado para siempre también. Y en cuanto al cuerpo, pues es una destrucción eterna. Finalmente la muerte lo destruye. Hay una resurrección para juicio, para destrucción. Y dice que será mandado al lago de fuego, o sea, es decir, una destrucción eterna. Esos son los efectos del pecado, no solamente en nuestra vida temporal aquí física, sino también a nivel eterno. Pero bueno, ahora vamos a ver el resultado final de todo esto que acabamos de ver, estos tres puntos de qué es lo que pasa con el espíritu, el cuerpo y el alma. Pues por supuesto es una catástrofe porque el ser humano no tiene solución y por lo tanto tampoco cuenta con los recursos para cambiar estos resultados. No hay manera, no hay escapatoria, no hay nada que el ser humano pueda hacer para cambiar esta condición del pecado que afecta nuestra vida temporal y nuestra vida eterna en estas tres áreas eternamente. Entonces es un desastre, es una catástrofe, es una desgracia, porque el ser humano no tenemos solución, no hay manera de arreglar este asunto. Así quedamos todos los seres humanos parejos, sin excepción, ¿no? Entonces partimos de ahí, del punto de ver el tema de la salvación, lo que representa los beneficios de la salvación. Ahí me falta permítame un segundo. Aquí estamos. Y vamos a ver los comentarios sobre el tema de los beneficios de la salvación. El apóstol Pablo describe al ser humano, al hombre y su condición de pecador, la condición de pecado, y nos permite acercarnos a la doctrina de la salvación con el fin de ver la amplia forma de los beneficios que éste otorga. Sí, la salvación, los beneficios que trae, los vamos a ver ahí en Romanos. De esta manera podemos entender que para un gran mal que no tenía solución, hay un remedio mucho más grande. Y ese remedio es lo que vamos a estudiar, cuál es lo que Dios planeó, ¿no? Y el resultado de la elección que hizo el hombre al desobedecer el mandamiento de Dios, pues le mostró la grandeza de su culpa, ¿no? Qué tan culpables somos de toda esta condición en la que vivimos y la profundidad de la muerte en la cual sumió. Es una muerte eterna. La condena, la muerte física es resultado del pecado, pero eso es algún asunto de unos cuantos años los que vengan y ahí termina el asunto, pero hay una desgracia eterna, que es la muerte eterna, ¿no? Así es que la salvación llega para restaurar la imagen de Dios que se perdió en el Génesis cuando entró en el pecado, ¿no? Había una imagen cuando dijo Dios hagamos al hombre imagen y semejanza en esa relación en el Edén,
Y bueno, entra el pecado y hay una distorsión en el ser humano, en Adán, su descendencia, y hay una separación por completo de Dios, donde está la muerte en espíritu, por eso el pecado mata el espíritu y rompe con esa relación, y la distorsión de la imagen de Dios se pierde, es decir, la imagen que tenía de Dios se pierde y apunta todo a esa parte, se ha perdido. Y entonces el ser humano, pues al perder la relación con Dios, pierde la referencia de quién es Él, cómo se relaciona con Dios. Hay una relación distorsionada, ya no sabe cómo encontrarlo y no lo puede encontrar. Y entonces ahí surge todo el sistema religioso de las diferentes religiones paganas. Pierde la relación con los demás seres humanos, es decir, su familia, los que le rodean, no sabe cómo relacionarse y eso se generan muchísimos conflictos interpersonales. O sea, lastima, lo lastiman, entonces la catástrofe avanza las relaciones, ya no sabe cómo relacionarse por esa pérdida de la imagen de Dios. Y por supuesto también pierde una sana relación que tenía en el Edén con la creación y ahora tiene una relación equivocada o mala con la creación. Se vuelve una relación de explotación, es un depredador el ser humano en todos los sentidos de maltrato y se vuelve un mal administrador de la creación. Entonces hay una pérdida de la relación en todos los sentidos por causa del pecado. No nomás pierde la relación con Dios, pierde la relación con los demás, con los que le rodean y pierde la relación con la creación, ¿no? Entonces el apóstol Pablo enseña que dice que a Dios le pareció bien salvar al creyente por la locura de la predicación. Eso lo dice en 1 Corintios. Y la frase le pareció bien, pues indica que la iniciativa siempre debe atribuirse al Padre, porque Él es el que llama a los hombres a la fe y al conocimiento de la salvación en la persona de Cristo. Es decir, el tema del rescate, el tema de la salvación es iniciativa de Dios. Ya vimos que el ser humano no cuenta con los recursos para cambiar el rumbo del destino eterno, de la muerte eterna. No hay nada en nosotros que podamos hacer para cambiar eso, ¿no? Entonces a Dios le pareció bien al Padre tomar una iniciativa para elaborar un plan para poder rescatar al ser humano que no tiene solución. En el Antiguo Testamento describe con frecuencia a Dios el Padre con la cualidad de perdonar y juzgar a su pueblo, ¿no? Los profetas hablan de Dios. Este pensamiento profético es el que Pablo expresa al hacer ver la correcta relación entre Dios y el hombre. O sea, él va a citar un buen número de pasajes del Antiguo Testamento en la carta de los Romanos, haciendo referencia a lo que estaba profetizando acerca de la salvación y acerca del plan que Dios tenía del rescate, ¿no? Para entender la salvación en Cristo se debe mirar a Dios, quien la revela a los hombres. Es decir, es mostrada la salvación de Cristo y es Dios el que está revelando y Jesús vino precisamente a revelar ese plan de parte del Padre. El Padre es quien ha enviado al Hijo a redimir a los que estaban bajo la ley. Dice Gálatas 4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando dice nacido de mujer, quiere decir en forma humana y nacido bajo la ley, estaba bajo la ley de Moisés, es decir, siendo judío en ese sentido. Pero cuando dice cuando vino la plenitud del tiempo, es decir, el momento de la maduración, cuando era el tiempo preciso para llegar. No llegó antes, no nació antes, ni nació después, nació en el momento preciso y maduro para poder ejercer ese plan de salvación. El Hijo tenía la misión de mostrarse a sí mismo como la prueba del amor para el hombre. Pablo dice que Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el tema. Dice, sabiendo que este ser humano, la humanidad, no tenía solución y era algo que no podía cambiar, los seres humanos no podemos cambiar nuestra naturaleza de pecado, de todas maneras, por amor, no por otra causa, no por un interés más que por misericordia, no había una ganancia que él pudiera obtener a cambio de morir por los pecadores, por los seres humanos. Dice el Romanos 5 y 8, versículo 8, que este es un asunto de amor 100% de parte de Dios. Y Jesús fue obediente hasta la cruz para poder rescatar al ser humano, es decir, recuperarlo cuando siendo pecador. Por eso dice, aún siendo pecadores, con todo y todo,
Jesús murió en la cruz. Así es que este plan de salvación fue ideado por Dios, el Padre, incluso antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 3:9. Un tema de predestinación que lo vamos a tocar cuando llegue el momento en el libro de Romanos, porque tocará el tema de la predestinación, ¿no? Así es que el apóstol Pablo divide el plan de la salvación en la carta de los Romanos en tres partes, ¿no? Una parte la divide desde Adán, desde el mero huerto en el Edén hasta Moisés, en esa parte de la historia, y luego la segunda parte desde Moisés hasta Jesús, y la tercera desde Jesús hasta su segunda venida. Así es como él divide más o menos la historia de salvación en el libro de Romanos, para nosotros tener una idea más clara. Y dice que en el tiempo desde Adán hasta Moisés, que es la primera parte de la historia de la salvación, no había ley, es decir, no existían esas reglas más que las reglas naturales propias del ser humano, la ley natural, pero no había una ley de parte de Dios, como sí existió en los tiempos de Moisés y Jesús. Ahí estaba la ley dada a Moisés, y tanto Moisés como todos los judíos hasta el tiempo de Jesús estaban bajo la ley, hasta que llegó Jesús a cumplir el objetivo de la ley, como lo diría más adelante. Trataremos también el tema de la ley en el libro de Romanos, ¿no? Y bueno, una vez que Jesús murió en la cruz y resucitó, pues ahora ya está bajo la gracia, ya no bajo la ley. Y también hablaremos del tema de estar bajo la gracia. Lo tocará ese tema precisamente en los capítulos 12 en adelante, hasta el final del libro de Romanos, ¿no? Así es que esta división hay una influencia de la enseñanza de los rabinos en los tiempos del apóstol Pablo, y donde ellos enseñaban que la duración del mundo era de 6000 años, ¿no? Los cuales repartieron 2000 años desde la primera etapa, segunda división anterior, y otros 2000 desde Moisés a Jesús, y otros 2000 desde Jesús hasta su segunda venida. Algunas personas actualmente también creen en esa división, piensan que esa división es correcta, y por eso se piensa que estamos muy cerca del final, porque estamos al final de los 2000 años de la tercera etapa de Jesús hasta su regreso. Y así es como consideraban los rabinos la historia de la salvación y la historia del mundo, y que el mundo terminaría a los 6 años después de haber sido iniciar la cuenta desde Adán. Pero bueno, esa es una interpretación, no es Biblia, pero así es como se entendía en aquellos tiempos. Así es que cuando Pablo se refiere en Romanos a estar sin ley, la usa la palabra como transgresión, es algo que ya estudiamos en la sesión pasada, ¿no? Habla de la gente que está sin ley y por lo tanto es pecadora porque transgiere la ley, es un transgresor de la ley, que indica una vida de pecado actual y consciente. Es decir, luego de Moisés a Cristo viene la ley, y los hombres viven ahora en pecado, pero bajo la ley. Al final de cuentas sigue siendo pecador, no se salva. Y Pablo, para dar una definición más amplia sobre el pecado, utiliza la palabra amartía, algo que estudiamos en la sesión pasada, que significa fallar al blanco, pero también entre las connotaciones, esa palabra amartía muestra que el hombre está bajo un señorío y bajo un amo que lo gobierna y que lo induce al pecado, que es lo que también tiene esa connotación la palabra amartía, y la usa mucho también en Romanos, como lo vamos a ver, ¿no? Así es que este plan de salvación, el apóstol incluye a Israel con un papel especial, pero aunque ellos eran el pueblo escogido con una descendencia en Abraham, rechazaron a Jesús el Mesías. Ahí lo vamos a ver en Romanos, el capítulo 11, vamos a estudiar el tema de Israel y la salvación de Israel, que es un punto polémico en nuestros días y que se ha desarrollado toda una teología hasta el día de hoy, que es muy activa y sobre todo ha generado confusión para algunos, y para otros están apasionadamente convencidos del tema de la salvación de Israel de una manera muy especial, diferente a como lo entienden otros en el libro de Romanos. Pero tocaremos el tema de la salvación de Israel en el capítulo 11. Y Pablo habla de que este rechazo de Israel, o sea, que los judíos rechazaron a Jesús, el rechazo de la salvación que Jesús vino a ofrecer, vino como consecuencia de que Jesús como el Mesías para ellos era un tropezadero. Es decir, el rechazo que los fariseos y los judíos de los tiempos de Jesús rechazaron a Jesús, pues esa es consecuencia de que para ellos la figura de Jesús, en la manera en que se presentó en ese modelo y en esa forma de ser, era un tropezadero. Es decir, ellos no podían superar la idea
de que el Mesías prometido venía de Galilea o venía de una condición humilde sin un título y que no había salido el Mesías de parte de una monarquía, al menos de las que estaban ahí con Herodes o de alguna otra escuela reconocida o de ellos. Jesús siempre fue un tropezadero y no solamente por su condición humilde, sino también por la manera de enseñar. Jesús vino a sacudir el árbol para que cayera todo lo que estaba seco, es decir, todo el sistema religioso. Y eso para los fariseos fue un tropezadero, por esa razón no lo aceptaron. Fue piedra de tropiezo. No pudieron superar el tema y por lo tanto rechazaron esa salvación. Esta infidelidad, esa palabra infidelidad, que es pecado, lo vimos también, en Israel vino a ser ganancia para las demás naciones, es decir, los gentiles. Porque sin tener ley los gentiles, ni tampoco tenían la promesa de la salvación, ni tenían un linaje, una descendencia desde Abraham con toda una promesa, ahora estos gentiles llegan a ser parte del plan de Dios. Y eso causa problemas a los judíos. La infidelidad de Israel, este pecado de rechazo hacia Jesús, según el apóstol, es una infidelidad que va a ser parcial y temporal. Así lo va a tocar en el capítulo 11. Y entonces el apóstol Pablo, pues, mantiene la esperanza de que ese rechazo hacia Jesús de parte de los judíos, con el tiempo llegue a ser un motivo de acercamiento a Dios y puedan obtener la salvación, ya que de ellos vino el Mesías. Ese es un tema álgido, es un tema que tiene muchísimas aristas para tratarlo, es un tema muy espinoso y por donde lo agarres sale uno espinado. Pero vamos a enfrentar el tema en Romanos 11, el tema de la salvación de Israel, de lo que entendemos, de lo que dice ahí y de la manera en que el apóstol Pablo lo describe, ¿no? Así es que la salvación ahí llega a los gentiles por causa del tropezadero de los judíos. Ese rechazo de los judíos provoca que los gentiles entren al plan de la salvación que el Padre tenía para todos, ¿no? Pablo describe en varias imágenes los beneficios que produjo esta actividad de salvación de Dios en Cristo. Estas palabras que va a utilizar para describir el plan de salvación están llenas de significado donde resalta el amor de Dios para el pecador. De la misma manera que estudiamos el ser humano y que está dividido en partes y subpartes, pues todo eso es el ser humano, es el cuerpo, es el todo. Y así cuando estudiamos el pecado, que usamos la palabra pecado, pero hay una descripción de muchas palabras que describen también diferentes aspectos del pecado, así sucede también con la salvación. Cuando decimos salvación, no es solamente eso, sino hay una serie de palabras que va a describir la profundidad de los aspectos y la integridad de toda la salvación con respecto al ser humano, ¿no? Y con respecto al pecado, el daño en diferentes etapas que produce. Y eso es lo que vamos a ver. No perdamos la perspectiva. El ser humano ha sido dañado, hemos sido dañados en nuestra parte espíritu, alma y cuerpo, y el pecado ha venido a matar el espíritu, ha venido a contaminar el alma, a endurecer el corazón, entenebrecerlo, todo eso que ya describimos, esas partes. Ahora viene la salvación que viene de parte de Dios como un plan que tenía a través de Jesucristo, porque ¿cómo sacamos esa solución? ¿Cómo solucionamos el tema del ser humano si el pecado lo que produce va a dar muerte eterna al espíritu, el alma va a quedar condenada para siempre, eternamente, y el cuerpo va a ser destruido, esa naturaleza de pecado? Y entonces ahora no tiene solución, no hay manera de solucionarlo, ni contamos con los recursos necesarios para poder solucionar y cambiar el rumbo de estas cosas. La iniciativa entonces para restaurar y recuperar como una promesa que viene desde el Génesis, Dios le prometió a Adán y a Eva que de la descendencia de mujer se levantaría alguien que le aplastaría la cabeza a Satanás, a la serpiente, que fue la que motivó todo este asunto de pecado y que provocó la caída de la naturaleza del ser humano. Entró el pecado y esa contaminación ahora cambió el rumbo del ser humano y de la creación hacia la muerte eterna. Pero entonces, ¿cómo lo recuperamos? Dios da la promesa en Génesis, dice que enviaría a alguien de descendencia de mujer, es decir, a alguien que una figura humana, pero que sería el mismo verbo, va a desarrollar toda esta idea a través de los profetas, diciendo que la misma divinidad se encarnaría, tomaría forma humana, ¿no? Y de esa manera anularía los efectos del pecado
y la enfermedad, por eso en algunas ocasiones refleja la idea de que nosotros como seres humanos estamos contaminados con un virus que ha dañado todo nuestro ser y que traemos una condena y una muerte eterna. Y entonces viene la salvación de parte de Dios y Cristo la ejecuta y de ahí sale esa fuente de salvación, todas estas palabras, que hay más, pero nosotros nos vamos a enfocar a las que están en Romanos, para poder traer sanidad y restaurar y recuperar en el cuerpo, en el espíritu y en el alma todas esas cosas y entonces cambiar el rumbo de todos los que se van a refugiar precisamente en esta salvación. Estas palabras de la salvación, que son los beneficios, es la gracia, la justificación, la reconciliación, la redención, la santificación y la glorificación. Todo esto es salvación, junto con otras palabras que vamos a ver después, pero estas son las importantes y estas son los aspectos. Por eso cuando hablamos de salvación no es una sola palabra, es todo un paquete de beneficios que cada una de estas palabras empieza a sanar los diferentes áreas del daño del pecado que nos ha causado a nosotros en nuestra propia vida, ¿no? A nivel espiritual y a nivel corporal. Cada una de estas áreas tiene como función estas palabras de poder sanar, recuperar, restaurar el daño ocasionado por el pecado. Eso es lo que significa, eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Al morir en la cruz, nos dio salvación con todas estas palabras. Y las vamos ahorita a analizar un poquito para poder que cuando estemos en Romanos, los vamos a volver a tocar, pero ya vamos a al menos tener alguna idea de todo esto, lo que significa, ¿no? Y entramos con la primera palabra, la gracia, por supuesto, es la más conocida en el mundo cristiano. El tema de la gracia es la salvación. Cuando usa la palabra gracia ahí, tiene su raíz directamente en la gracia de Dios, como lo dice. Es decir, la salvación es un asunto de gracia. Es en relación de que el ser humano no entendió la dimensión de la desobediencia y la condición de castigo que le generó el pecado. Es decir, el ser humano no ha tomado la conciencia de la magnitud del daño y al no tomar esa condición, esa conciencia de la magnitud del daño, no entiende, por supuesto, el tema de la gracia. La gracia llega para intervenir en el proceso de la historia del hombre, es decir, cambiar el rumbo de destino del que hablábamos hace unos momentos, de que el pecado ha llevado el destino eterno hacia la muerte eterna, separación total de Dios, la condenación del alma eternamente y la destrucción, por supuesto, de una resurrección para muerte eterna. Ese es el destino, esa es la historia de todos nosotros, todos los seres humanos, sin excepción, vamos para allá, pero la salvación que viene de parte de Dios tiene como propósito intervenir y detener ese rumbo y cambiar el rumbo, detener el proceso y cambiar el rumbo del destino del hombre en términos eternos, ¿no? Y entonces Dios toma la iniciativa de acercarse al hombre a través de Jesucristo. Así es que la gracia se presenta la idea de un favor inmerecido que produce pues una alegría al recibirla. Es como un regalo, lo vemos de esa manera. Alguien nos da un regalo que no merecemos. Es decir, no merecemos esta calidad de regalo, este tamaño de regalo gigantesco, y así se presenta. Y de ahí por eso Pablo exclama en 2 Corintios, gracias a Dios por su don inefable, es decir, un don difícil de medir, difícil de comprender la magnitud, la totalidad, los efectos de todo este regalo. Es cuando dice inefable, quiere decir que rebasa los límites del entendimiento del ser humano. Y esa es una realidad. Hasta nuestros días, muchos, aún muchos cristianos, no entienden el tema de la gracia. Todavía no han llegado a madurar y a entender lo que significa la gracia, ¿no? Es un regalo recibido sin tener los méritos para ser acreedores de este regalo. Todavía cuando hay regalos entre amigos, pues hay una amistad de por medio y una serie de cosas. Pero aquí no había ni siquiera amistad. Al contrario, el pecado nos había hecho enemigos con Dios. Entonces, ¿por qué razón habría que regalarle algo que es inmerecido, que no lo merece el ser humano? Cuando Jesús toma la decisión de morir en la cruz, ¿por qué habría que morir en la cruz por alguien que no lo merece? Es decir, dar la sangre, cargar con el pecado de todos los pecadores sin él siendo inocente. ¿Por qué habría que hacerlo?
Bueno, pues por obediencia, dijo Jesús, que así es como el Padre lo había determinado y que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese es el proceso que el Padre usa y ese es un regalo por gracia que no merece la humanidad. Pero Jesús fue obediente de seguir el proceso y el plan de la salvación que el Padre tenía, ¿no? Así es que al recibir la gracia, pues hay todo un evento de alegría. Inclusive Jesús habló que cuando alguien se arrepiente y recibe la gracia, pues hay fiesta en el cielo, ¿no? Por decirlo de esa manera. Hay un canto hermosísimo que se llama Sublime Gracia, que habla de alguien que había traficado con esclavos por muchísimo tiempo, levantó toda una riqueza increíble en el mercadeo de los esclavos, en inglés, y después de tomar conciencia del daño que había hecho, y llega el momento en que se arrepiente totalmente, él no se sentía merecedor de nada, sentía que era imperdonable, pues empieza a conocer la gracia de Dios, la gracia de Cristo, y empieza una vida nueva. Y compone un canto que se llama Sublime Gracia, que describe precisamente lo que la gracia ha sido, ¿no? Entonces la gracia siempre recibida, pues es manifiesta esa alegría, esa expresión de gratitud, que es lo primero que nosotros debemos de tener cuando alguien nos ha liberado y nosotros no teníamos posibilidad de ser libres, ¿no? Así es que Pablo ve a la gracia como ese regalo, un don de Dios en el que está involucrado su amor, es el puro afecto de su voluntad. Nadie lo obligó a Dios a regalarnos la gracia, nadie lo presionó, no era algo que él salía ganando, con que Dios sale ganando si nos rescata y nos salva. No, 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 esto era asunto, ya estaba todo condenado. Entonces fue un acto de su propia lado, es decir, de su propia voluntad. Es unilateral este perdón y este regalo, pero es acto de amor nada más, con el fin de perdonar el pecado, el daño que el hombre había hecho, la deuda que teníamos con Dios, y le vuelve a traer esa relación del compañerismo que estaba roto desde el Edén, que se rompió esa relación. Entonces, la gracia para el apóstol Pablo no da lugar a méritos del hombre cuando expresa, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, en Efesios 2:8. Entonces, Pablo lo dice muy claro que este regalo es un asunto que se alcanza y se recibe única y exclusivamente por la fe. Ahí está el regalo, pero si alguien no le aplica la fe a ese regalo, no va a lograr absolutamente nada. Y ese regalo, dice el apóstol Pablo, no es por iniciativa nuestra, no es algo que hicimos, que nos portamos bien, que somos merecedores porque somos excelentes personas y hemos donado todos nuestros bienes a los pobres y hemos hecho mucha obra buena. Por más bueno que seamos, no podemos provocar ese regalo, ni podemos comprarlo, ni podemos ser merecedores de ese regalo de la gracia. ¿Por qué? Porque es un don de Dios únicamente por amor y por misericordia. No hay otro. Entonces el ser humano no tenemos nada, nada que podamos aportar a ese regalo. Dice el apóstol Pablo que es el regalo de Dios al hombre, el recibirlo se hace por medio de creer en Cristo como Salvador y arrepentirse por los pecados, por medio de la confesión que realizamos. Entonces es un regalo que se recibe por fe en la persona de Jesús. No hay manera de recibirlo de otra forma. Lo va a explicar muy bien también el libro de Romanos. De la misma manera, al recibir el regalo, Pablo desea que entendamos que no es por nuestras obras. Y cuando dice obras no se refiere a hechos que hagamos nosotros tenido o eventos o que hayamos aportado. No hay nada que se le puede aportar. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe, es decir, para que nadie presuma que por sus propios esfuerzos, sus propios méritos, por su propia bondad o por su propio sacrificio, logró provocar que le dieran este regalo de la gracia del perdón de los pecados. Dice, no se puede. Nadie se puede gloriar, ningún ser humano va a poder decir que le perdonaron los pecados porque él se lo merecía, porque se había portado bien, porque había aportado muchísimo a las causas. Y dice el apóstol Pablo que no es por motivos nuestros, no hay nada que nosotros podamos hacer que provoque un regalo de esta naturaleza, sino es por el puro acto
de amor de parte del Padre. Todo mérito de nuestra parte carece de valor ante la dimensión del regalo. No hay nada que equipare a este regalo, no lo podemos comprar ni hacemos nada para merecerlo, no somos objetos merecederos de este regalo, de este don de la gracia y el perdón de los pecados, ¿no? Porque es por gracia precisamente. La segunda palabra es la justificación, una palabra sumamente interesante que vamos a ver también en Romanos. Lo toca muchísimo este tema y es una palabra de salvación, por supuesto. La justificación del cristiano es otra de las formas con que Pablo expresa los beneficios de salvación en Cristo. Es decir, Jesús nuestro Señor, resucitado para nuestra justificación. Lo va a tocar en Romanos 4. Ahí vamos a hablar más de ese tema, ¿no? Dice, esta declaración constituye una garantía para el creyente y Pablo quiere enfatizar en ella como un principio para colocar a la persona por el buen camino. Hay quienes señalan que la palabra justificación tiene que ver más con declarar, puesto que ella tiene una connotación de tipo jurídico. Pablo va a tocar el tema de la justificación en un ambiente de lenguaje jurídico, para poder entenderlo. Tiene que ver con el juicio y tiene que ver con nuestra culpa y tiene que ver con que alguien tiene que pagar y tiene que ver con alguien que pagó el precio y alguien que declara al culpable como si fuera justo. Es decir, la salvación viene a cambiar el estatus, la posición que tenemos con respecto a Dios. Con respecto a Dios somos culpables y no hay nada que podamos hacer que nos pueda librar del castigo que merecemos, castigo eterno. Pero la justificación tiene que ver con que alguien externo pagó el precio y ahora nos ha justificado y nos ha declarado justos. Es decir, no somos justos, pero nos ha declarado justos. Pablo nos dice que ya habéis sido lavados, pero ya sois santificados, pero ya habéis sido justificados. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Paga un precio. Nosotros somos los culpables, pero Él paga el precio, se echa la culpa, paga el precio de la demanda del juez, lo que había que pagar para poder hacerlo libre, y eso se llama ser justificados. Aquí no se trata de que simplemente la persona es declarada justa, sino que ha sido hecha justa a través de un acto de creer y coloca su fe en Cristo. Es decir, para ser justificados y siendo culpables, evitar el castigo eterno, la persona tiene que creer por fe en el acto de Cristo en la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz es el pago necesario que demanda la justicia de Dios para poder que esa persona culpable sea declarado justo. Pero no hay manera de activar ese beneficio a menos que se haga con el acto de creer, un acto de fe en la persona de Jesús, si no, no se puede recibir esta bendición de ser declarado justo, es decir, como si fuera inocente cuando sabemos que no lo somos. La raíz de la palabra justificación muestra y señala quién recibe el beneficio. Jesús pagó el precio y nosotros recibimos el beneficio de ese acto. Para Pablo la justificación tiene su obra en Dios y no en los hombres. Para que éste no piense que ha merecido la salvación, sino que es Dios el que destruye el reino de pecado en la vida de la persona. Es decir, la justificación, igual que hablamos hace unos momentos, no es algo que nosotros podemos hacer. Alguien nos ha justificado. Es un acto desde afuera, porque nosotros no tenemos nada para presentarnos delante de Dios por ningún mérito propio. Yo no me puedo presentar delante de Dios porque yo soy pecador, soy enemigo de Dios, soy el culpable. No tengo manera de justificarme delante de Él, pero el ser justificados es un acto que alguien hace por nosotros. En este caso, Dios destruyó el pecado en la persona, los efectos de ese pecado, de lo que hablábamos ahorita, por lo que otro hizo, en este caso Jesús hizo en la cruz. Con la justificación, Dios da un nuevo estado de vida a aquellos que por la fe en Cristo han recibido su gracia. De esta manera, dice Romanos 4, ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Ahí lo vamos a tocar en Romanos 4, dice Jesús, dice el que ha hecho un trabajo, pues termina su trabajo y le pagan de acuerdo al contrato. Entonces,
no se le toma en cuenta como un favor. Nadie le está haciendo un favor, le estás pagando lo que acordaron. Entonces, si tú le das una cantidad de dinero a alguien por un acuerdo de un trabajo, pues es muy sencillo, no se cuenta como favor, sino como una deuda. Pero dice, si alguien no ha trabajado ni hizo nada, pero aquel que cree y justifica el impío, su fe de esta persona que no hizo nada se le cuenta por justicia. Y así es como funciona. Oye, no has hecho nada, pero te voy a tomar como si hubieras hecho algo y te voy a dar el sueldo, el pago de cualquier manera. Se le toma por justicia, ¿no? No como una deuda, sino como un acto de justicia de parte de Dios. Dios es el que puede hacer justo al hombre dándole una posición de reconciliado ante él mismo, ¿no? Y para hacerlo un esquema más práctico, la justificación implica lo siguiente. Punto número uno, Dios es justo. Es decir, él es justo y no es un, como a veces digo yo, no es un Dios barco, que puedes hacer lo que quieras con él y se le tuerce el brazo y luego ya se compadece y ya cambió las cosas y te deja pasar. No, así no funciona. Dios es justo y él no, nunca va a tomar a un culpable por inocente. Eso es algo muy claro. Y nosotros somos los injustos en este caso. La injusticia, acuérdense que es una palabra que se usa para pecado, lo vimos anteriormente, ¿no? Somos los pecadores, los injustos, y como Dios es justo y no puede declarar justo a un injusto, como nosotros, es decir, Dios es justo, nosotros somos injustos y no puede declararnos justos. O sea, no se puede, porque Dios es justo. Dejaría de ser justo si nos declarara justos a nosotros que somos injustos. Parece trabalenguas, pero así funciona. Dios tiene que mantener su justicia en ese sentido y tiene que mantenerse justos. Entonces sucede que Cristo tuvo que morir en la cruz como sacrificio expiatorio, es decir, un justo por los injustos. Y de esa manera la justicia que es de Cristo, que se alcanza en la cruz, la recibimos nosotros por fe. Y Dios nos declara justos al mismo tiempo que Él sigue siendo justo, porque nos ha imputado la justicia de Cristo en nosotros. La justicia que alcanzó Cristo en la cruz no la pasa a nosotros que somos injustos y entonces Dios dice, bueno, pues ya estamos equilibrados el asunto, ya se pagó la deuda, yo sigo manteniéndome justo y el injusto ha sido justificado. ¿Por cómo? Con la justicia que Cristo alcanzó en la cruz. Esa es la razón por la que nosotros somos justificados por causa de Él. No puede ser de otra manera. La tercera palabra es reconciliación, que es también salvación, restaurar. El beneficio principal de la muerte y la resurrección de Cristo es la reconciliación del hombre con Dios, o lo que podríamos llamar la restauración del hombre a un estado de paz y unión con el Padre. El verbo reconciliar lleva el sentido de hacer las paces, muy utilizado en las guerras, ya que al concluirlas se afirmaban los tratados de reconciliación. Pablo toma esta idea en Romanos 5, porque dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuanto más ya reconciliados seremos salvos por su vida, mostrando así el retorno del hombre a Dios después de un periodo de alejamiento y una rebelión por causa del pecado. Entonces la salvación significa restaurar una relación que se perdió. Por eso es imposible cualquier oración que se haga al Padre si no ha sido restaurada la relación de reconciliarse con el Padre, las relaciones no pueden, las oraciones no pueden tener ningún efecto. Es imposible por más que una persona ore o rece al Padre si no ha sido reconciliado con Dios por causa de lo que Cristo hizo en la cruz, que nos reconcilió. Cristo es el reconciliador de unir estas dos partes que estaban enemistadas. Una vez reconciliados, entonces tenemos una relación con el Padre y ahora sí nuestras oraciones pueden ser escuchadas. El tema de la redención también es muy interesante. Otro de los efectos que Pablo atribuye a la acción salvadora de Cristo es el sentido de libertad. Para ilustrar esto, Pablo toma como referencia los beneficios que otorgaba una institución social del primer siglo, que era el poner en libertad a los esclavos cautivos. Así lo expresa en la carta de Corintios. Dice, por precio fuiste comprados. Entonces, cuando en la Biblia, el Nuevo Testamento, cuando Pablo usa la palabra de que fuimos comprados,
y que alguien pagó un precio para rescatarnos. Es como si estuviéramos secuestrados. Perdimos la libertad y alguien nos tiene atrapados. Es la misma idea que aparece en Santiago cuando vimos que Satanás como cazador apela a nuestra concupiscencia, a nuestra naturaleza de pecado, y luego nos va seduciendo, nos va sacando de nuestra zona de seguridad y nos lleva a un lugar donde estamos desprotegidos y nos sigue engañando con un cebo para poder caer en una trampa, y una vez que hemos sido atrapados, nos atrapa y nos tiene cautivos. Bueno, redención significa traer esa libertad o pagar el precio para ser comprados, ¿no? Le pertenecíamos al Padre desde el principio, Satanás viene y se lo roba y ahora tiene que pagar un precio para poder sacar esa libertad. Entonces, cuando dice que somos redimidos, habla precisamente de que alguien pagó un precio para poder alcanzar la libertad, porque estábamos bajo el dominio de Satanás. Esa libertad se hacía bajo ciertas condiciones y una de ellas era pagar en dinero al amo un precio convenido. Es decir, así se trataba la esclavitud en los tiempos de Roma. Pagaba el precio por la libertad de un esclavo, dinero que debía ser depositado por el mismo esclavo en el templo de su Dios para poder alcanzar esa libertad. Luego este dinero pasaba a manos del propietario del esclavo, es decir, la transacción pasaba al amo del esclavo para poder rescatar al que vivía como esclavo. Al mismo tiempo, se consideraba que el esclavo había pasado a ser propiedad de Dios, quien le protegía y garantizaba su libertad. Esa idea la toma el apóstol Pablo, diciendo que ahora le pertenece. ¿Quién nos compró? Dios nos compró. Cristo nos compró con su sangre, pagó el precio y ahora le pertenecemos. Somos esclavos voluntarios por causa de esa redención, ¿no? Para Pablo el costo de la redención no está en el hombre, sino en Dios, quien hace el pago a través de su Hijo en la cruz, ofreciendo una salvación gratuita donde el mérito lo lleva el mismo Dios por el amor con que lo hace, según Efesios, ¿no? El perdón de los pecados, ese es otro de los beneficios. El perdón es que una de las enseñanzas que Pablo desea ligar a todas las enseñanzas es que nos presenta, que presenta en sus escritos. Es la idea que está en Colosenses, dice que en quien tenemos redención y el perdón de los pecados en Cristo Jesús, Colosenses 1:14. El perdón se hace necesario donde existe un pecador para que éste pueda responder a un amor desinteresado por parte de Dios. La palabra perdón lleva un sentido de enviar lejos o de descargar un gran peso sobre los hombros de otro quien es más fuerte, haciendo que se restablezca de nuevo en una relación con el Señor. Es decir, el perdón de los pecados es cargar nuestra vida con las ofensas, con la culpa que no nos deja avanzar ni nos deja seguir adelante. Entonces Cristo nos ha redimido y ha perdonado nuestros pecados en la cruz con su sangre y por supuesto nos ha dado esa ligereza de vida que no podíamos de sentirnos perdonados y restaurados, ¿no? El quinto, seguimos con el quinto, el perdón de los pecados es este mismo acto, está conectado con el arrepentimiento, con la fe, la confesión de los pecados y el caminar a diario de una vida cristiana. Todos estos elementos están ahí en el perdón de los pecados. Pablo nos desafía cuando dice en Efesios 4:32, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo, ayudándonos así a comprender que la falta de perdón parte del hecho de que no se perdona a otro, pero sí se desea ser perdonado estando enemistado. Eso trae una restauración de la amistad. Y el punto el último, es la santificación. Esa palabra es sumamente importante. Vamos a profundizar más en esa palabra cuando llegue el momento en el estudio de Romanos. Al escribir Pablo a los tesalonicenses, recuerda, pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido del principio para salvación por la santificación del Espíritu y fe de la verdad, con un propósito de la salvación que el Señor tiene para el creyente. Es decir, santificarnos y apartarnos para un propósito distinto. Pablo trata el tema en las cartas para los creyentes y que lleva siempre el sentido de santos. Así se llamaban los primeros cristianos. Todo el que era reconciliado, justificado, el perdón de los pecados se le llamaba santos, con la connotación de ser separados para Dios, porque ha sido comprado.
No son personas característicamente especiales, sino seres de carne y hueso con necesidades y defectos. Pero con todo y esto les recuerda la responsabilidad de ser llamados a ser santos. Y ahí está lo que nos toca a nosotros. Una vez santificados, nos toca mantener esa santidad. Con todo lo que esto, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice en 1 Corintios. La santificación es un proceso que por medio del Espíritu Santo se va realizando en la vida del creyente. La santificación es un estado de separación con Dios. Todos los creyentes entran en ese estado cuando nace en Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Y ahí Pablo cita estas palabras de salvación en 1 Corintios 1:30. Así es que la santificación que se menciona en este versículo es la separación para siempre que los creyentes hacen con Dios, es decir, separación hacia el mundo y separarse para Dios. Es una obra que Dios realiza, una obra intrínseca de nuestra salvación y de nuestra conexión con Cristo. Igual que la justificación, nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos. Alguien nos ha santificado y nos toca a nosotros mantener la santidad. La palabra santificación se usa en las Escrituras en el sentido completo y final, una santificación completa, es decir, no somos santificados a medias, medio santo. Es lo mismo que la glorificación. Y Pablo ora en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser. Y noten ustedes aquí que dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo habla de Cristo como la esperanza de gloria. Este estado glorificado será nuestra separación definitiva del pecado, una santificación total en todos los sentidos. Él es el que nos santifica por medio de la muerte de Cristo en la cruz, el perdón de los pecados, y nos toca a nosotros mantener la santidad en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Es decir, todo ha sido rescatado. El ser humano en sus tres partes han sido rescatadas y nos toca a nosotros mantenerlo. Y vamos aquí terminando. El pecado no teníamos solución, nos dejó sin esperanza y solución, nos hizo culpables, nos hizo enemigos de Dios, nos convirtió en esclavos del pecado, no había manera de poder comprar esa libertad y nos convirtió en ofensores, es decir, somos los culpables con la ofensa, somos los que hacemos el daño y por lo tanto impuros, contaminados en nuestra alma, ¿no? ¿Qué hizo la salvación que Cristo hizo en la cruz? Pues nos dio la gracia, es decir, trajo una solución a lo que no tenía solución. La única solución fue el regalo de la salvación en alguien que no tenía solución. Y la justificación, que vino a quitarnos la culpa, porque somos inmerecedores, tenemos que acarrear con las consecuencias de la culpa, pues vino Cristo y nos justificó y nos quitó los efectos de la culpa del pecado, ¿no? Nos restauró la relación con Dios, reconciliados con Dios, y ahora sí podemos tener una relación con Dios en la oración, en el compañerismo en este tiempo. Nos redimió, es decir, nos sacó de estar esclavos del enemigo, de ser esclavos que nunca podíamos ser libres, y nos ha redimido, nos compró con un precio hacia la libertad. Y como ofensores, la salvación de Cristo en la cruz nos ha perdonado nuestros pecados, una carga sumamente pesada que nosotros no podíamos llevar, era imposible. Y en cuanto a nuestra impureza, nos limpió con su sangre y nos santificó, es decir, nos dio un vestido nuevo, un ropaje nuevo, que vamos a ver en Romanos cuando llegue el momento de hablar de estos detalles. Entonces volvemos al mismo esquema que estamos estudiando. Ahí están las tres partes del hombre, de la persona, el ser humano, los efectos del pecado, que ya lo vimos estudiando. Y vimos ahora la salvación, la gracia, justificación, reconciliación, redención, perdón de pecados, santificación. Los beneficios ahora va a tratar de anular los efectos del pecado en las tres partes del ser humano. Ahí están los beneficios. Al espíritu, la salvación lo vivificó, lo regresó a la vida porque estábamos muertos delante de Dios.
En cuanto al alma, la salvación la salvó, cambió el rumbo de la eternidad de una condenación eterna. En cuanto a la conciencia, la salvación limpió la conciencia. De tener una conciencia sucia, empieza a limpiar nuestra conciencia, es decir, nuestro propio estado de somos conscientes de nosotros mismos, de que está sucio, y la salvación nos ha limpiado nuestras conciencias. Lo que el pecado cauterizó ahora ha sido limpio por causa de la sangre de Cristo. Y en cuanto a la mente que estaba corrupta por causa del pecado, estaba distorsionada, ahora ha sido renovada totalmente en la sangre de Cristo. En cuanto al cuerpo, le dio un nuevo propósito. Después de estar esclavizado, ahora le da un nuevo sentido al cuerpo que trajo la salvación. Y al corazón, después de haber estado entenebrecido por el pecado, lo ha purificado en ese sentido. Y en cuanto a la carne, después de estar depravado, que es nuestra naturaleza de pecado, ha destruido la vieja naturaleza y nos ha dado una promesa de la resurrección. Ahí tenemos ahí toda esta gráfica que yo les voy a mandar de lo que hizo el pecado y lo que la salvación ha hecho en cada una de estas áreas y cómo ha restaurado todos esos beneficios. Regresamos al mismo esquema. El pecado al espíritu le dio una separación eterna de Dios. Íbamos a estar separados eternamente de Dios. En cuanto al alma, había una condenación eterna. No había solución. Y en cuanto al cuerpo, una destrucción total por causa de nuestra naturaleza. Eso quiere decir muerte eterna en todos los sentidos. Es el destino final de los efectos del pecado sobre el ser humano. Una muerte eterna que nadie podía cambiar. Imposible. No había ningún recurso de parte del ser humano para cambiar el sentido de la dirección hacia la muerte eterna que todos llevamos. Pero viene la solución final. La salvación es la solución definitiva de una vez y para siempre sobre este problema que no tenía solución. En cuanto al espíritu, restaura el compañerismo y le da la esperanza de un compañerismo eterno con Dios, una relación eterna, viva otra vez nuestro espíritu eternamente. En cuanto al alma, le da la salvación eterna, para siempre. Rescatado, limpio el alma, restaurado, quitó toda la culpa de lo que hablamos, toda la enemistad, todo lo que hemos hablado de nuestra conciencia, de la mente, del pecado que abunda en nosotros, ha sido lavada nuestra alma, ha sido limpiada nuestra alma y nos ha llevado a una salvación eterna. Y en cuanto al cuerpo, pues destruye la antigua naturaleza, pero le promete una resurrección eterna. El cuerpo muere, ese que es instrumento de pecado, lo que dice Pablo. Entonces, al morir, cuando venga Jesús por segunda ocasión, al día final, entonces dice que todos resucitaremos. Algunos van a resucitar para muerte eterna, porque no le aplicaron la fe a los beneficios que Cristo logró en la cruz y no alcanzó la salvación, y otros resucitaremos para una vida eterna, resucitados con un cuerpo nuevo, restaurado ya sin la naturaleza de pecado de la que siempre estaría hablando el apóstol Pablo. Y entonces la conclusión final de la salvación es vida eterna. El pecado es muerte eterna y la salvación es vida eterna. Jesús dijo, a eso he venido. He venido precisamente a traer vida y todo el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. A Pablo se le ha considerado como el escritor más completo, con una teología muy centrada en las escrituras y con una experiencia personal con el Señor. Y al tratar de abarcar todas sus enseñanzas en pocas palabras, nos quedamos cortos, porque es muy profundo y amplio. Vamos a estudiar Romanos. Hay bastante enseñanza ahí, pero no todo. Nos vamos a concentrar en Romanos. Y él va a tocar muchísimos de estos puntos de los que estamos hablando. Pero es bueno cuando menos saborear parte de lo mucho que él enseñó. En estas líneas se plasma parte de su pensamiento como un desafío para continuar reflexionando sobre sus enseñanzas. El apóstol Pablo, Dios le dio el privilegio de la revelación de todos estos misterios y los mismos apóstoles se lo reconocieron. Él tiene esa capacidad que Dios le dio de poder explicar en términos terrenales
lo que sucede a nivel espiritual. Es el único que ha explicado el tema de la salvación con todos estos elementos que vamos a volver a estudiar ya cuando estemos en la carta. Vamos a ver cómo lo explica él. Pero gracias al ministerio del apóstol Pablo, nosotros podemos entender ahora lo que hay en él. La próxima sesión vamos a estudiar a quién le dirige la carta, quiénes son estos cristianos que habitan en la iglesia de Roma, cómo está formado. Vamos a ver un pequeño método de estudio y empezar a ver quiénes eran los que le dirige esta carta y cómo estaba formada esta comunidad de cristianos ahí en Roma. Entonces, pues bueno, con esto terminamos. Yo quiero pedirles que cerremos nuestros ojos, inclinemos a nuestro rostro para terminar y darle gracias a Dios por esta palabra. Amado Padre, Señor, gracias, como siempre te damos por tu espíritu. Gracias, Señor, por el apóstol Pablo, por su don que le diste, esas revelaciones, por el llamado que le diste. Padre, te pido que podamos aprender de él, aprender esa enseñanza y que puedas, Señor, formar puentes entre aquel mundo de hace 2000 años en el cual fue escrita esta carta y nuestro mundo actual, con toda esa distancia cultural, histórica, con toda esa distancia, Señor, que tenemos en nuestro mundo moderno, que podamos, Señor, quitar todos esos filtros que a veces nos obscurecen entender tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo nos enseñe, que podamos comprender el tema de la salvación, entender el daño del pecado en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, y la manera en que nos ha salvado en todas estas dimensiones de rescate, de justificación, de santificación, de reconciliación, del perdón de los pecados, de entender el tema de la gracia para que produzca en nosotros la gratitud y la alegría de haber recibido un regalo inmerecido que nunca ningún ser humano podía haber alcanzado. Entendemos, Señor, que tú nos has quitado la culpa, por el puro afecto de tu voluntad nos has justificado, y por la gracia de Cristo alcanzó esa justicia que ahora ha sido puesta sobre nosotros. Señor, te damos gracias por la obra de Cristo en la cruz, de que somos justificados por la fe y hemos alcanzado la paz por esa justificación en Cristo. Gracias, Señor, te damos por cada familia, por cada persona que está aquí representando sus familias, por sus trabajos, sus planes, sus proyectos. Te pido, Señor, que todos estos beneficios de la salvación sean efectivos, claros en su vida diaria y que podamos juntos disfrutar de una relación, la relación del perdón, la alegría de la gracia, la alegría de la reconciliación, la paz que se obtiene de haber sido reconciliados con alguien que nunca podíamos haber alcanzado. Te pido que esa reconciliación y esa paz que viene resultado de lo que Cristo en la cruz sea abundante en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Guárdalos, cuídalos, cuida a sus familias, sus trayectos al trabajo, con sus amistades, cuando en la calle, guárdalos del mal, Señor, protégelos del enemigo y que podamos seguir juntos, Señor, aprendiendo de esta palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.